La lluvia caía como lágrimas del cielo sobre el sendero embarrado de San Miguel. Isabela Herrera abrazaba con fuerza a sus dos hijos, Mateo y Lucía, de apenas 6 años, mientras sus pequeños cuerpos temblaban bajo la fina manta que había logrado salvar de su antigua vida. «Mamá, tengo hambre», susurró Mateo, su voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta. Lucía, siempre más callada que su hermano gemelo, se aferraba al vestido rasgado de su madre con deditos helados, sus grandes ojos oscuros reflejando una tristeza que ningún niño debería conocer. Isabela cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Hacía 3 días que no probaban más que agua sucia del arroyo, y la poca esperanza que le quedaba se desvanecía tan rápido como la luz del atardecer. El pueblo de San Miguel, en la España rural de 1920, no era lugar para una mujer sola con 2 niños, menos aún para Isabela Herrera, cuyo apellido ahora cargaba el peso de la deshonra y el desprecio de la familia más poderosa de la región. Apenas 6 meses atrás, la vida de Isabela había sido completamente diferente. Vivía en la gran mansión de los Vázquez como la esposa respetada de Diego, el hijo mayor de don Rodrigo Vázquez, el terrateniente más influyente de 3 pueblos vecinos. Los muros de piedra de aquella casa habían sido testigos de su felicidad, de las risas de los gemelos correteando por los amplios pasillos, de las noches cálidas junto a Diego planeando su futuro. Todo cambió la noche que Diego no regresó de su viaje de negocios a Madrid. El accidente había sido inevitable, le dijeron. Su carruaje se había volcado durante una tormenta similar a esta, y Diego había muerto al instante. Pero para don Rodrigo Vázquez, un hombre cuyo orgullo era tan vasto como sus tierras, alguien tenía que cargar la culpa de haber perdido a su heredero. «Si no hubieras insistido en que fuera a Madrid para comprar esas tonterías para los niños, mi hijo estaría vivo», le había gritado don Rodrigo la mañana después del funeral, su voz resonando por toda la mansión como un trueno. Sus ojos, pequeños y crueles, brillaban con un odio que Isabela nunca había visto antes. «Fue un accidente, don Rodrigo», había susurrado Isabela, sosteniendo a los gemelos contra su pecho mientras ellos lloraban por su padre. Diego quería sorprender a los niños con... ¡Silencio! El bastón de don Rodrigo había golpeado el suelo de mármol con tanta fuerza que Lucía había comenzado a sollozar. «No quiero escuchar excusas de la mujer que mató a mi hijo. Tienes hasta el amanecer para salir de mi casa, y no te lleves nada que no hayas traído contigo». Isabela había suplicado, había recordado a don Rodrigo los años de respeto mutuo, los nietos que llevaban la sangre Vázquez, pero el corazón del anciano se había endurecido como la tierra seca del verano. «Esos niños son bastardos ahora», había escupido con desprecio. «No hay lugar en la familia Vázquez para la descendencia de una asesina». Ahora, 3 días después de haber sido expulsada sin más pertenencias que la ropa que llevaban puesta, Isabela caminaba por el sendero fangoso, sintiendo como cada paso la alejaba más del mundo que había conocido. Sus zapatos, que una vez habían sido elegantes, estaban destrozados. Sus manos, que solían ser suaves y cuidadas, ahora estaban ásperas y manchadas de tierra. El viento aulló a través de los árboles desnudos y Isabela se estremeció, no solo de frío, sino de la terrible certeza de que no sabía dónde pasarían la noche. El pueblo les había cerrado las puertas después de que don Rodrigo esparciera rumores venenosos sobre ella. Nadie se atrevía a desafiar al hombre más poderoso de la región. «Mamá, mira», murmuró Mateo señalando a través de la lluvia. A lo lejos, apenas visible en la penumbra del anochecer, se alzaba una pequeña casa de piedra con ventanas iluminadas por la luz cálida de las velas. Humo gris se elevaba de la chimenea, prometiendo el calor que tanto necesitaban. Era una granja modesta, rodeada de campos que incluso bajo la tormenta se veían bien cuidados. Isabela sintió un destello de esperanza.
Tal vez, solo tal vez, quien viviera allí tendría compasión de una madre desesperada y sus hijos hambrientos. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Isabela cargó a Lucía mientras Mateo se aferraba a su mano libre. Paso a paso, luchando contra el viento y la lluvia, se acercaron a la pequeña granja que brillaba como un faro en la oscuridad. Cuando finalmente llegaron a la puerta de madera gastada, Isabela apenas pudo levantar la mano para golpear. Sus fuerzas se desvanecieron como una vela al viento, y lo último que recordó fue el sonido de sus propias rodillas golpeando el suelo empedrado, seguido por los gritos asustados de sus hijos llamándola. La puerta se abrió, y a través de la neblina de su desmayo, Isabela vio la silueta de un hombre alto, recortada contra la luz dorada del interior. Su destino estaba a punto de cambiar para siempre. Si sientes esperanza por Isabela, comenta fuerza y descubre su increíble destino. Santiago Morales había vivido 5 años en la soledad más absoluta y había llegado a preferirla así. La quietud de su pequeña granja, el murmullo constante del viento entre los olivos y el canto matutino de los gallos eran toda la compañía que necesitaba. O al menos, eso se había convencido a sí mismo. Cuando escuchó los golpes desesperados en su puerta aquella noche tormentosa, su primer instinto fue fingir que no estaba en casa. Nada bueno llegaba con las tormentas, y su experiencia le había enseñado que ayudar a los demás solo traía dolor y complicaciones. Pero entonces escuchó el llanto de los niños. Santiago se quedó inmóvil junto a la chimenea, con la cuchara de madera suspendida sobre la olla de lentejas que había estado removiendo. Los sollozos infantiles atravesaron la madera de la puerta como dagas, despertando memorias que había enterrado en lo más profundo de su corazón. El sonido se detuvo abruptamente, reemplazado por un silencio que resultó aún más perturbador. Con el ceño fruncido, Santiago dejó la cuchara a un lado y caminó hacia la puerta. Su mano vaciló sobre el pestillo de hierro forjado. 5 años de aislamiento no se quebrantaban fácilmente, pero algo en ese silencio súbito le provocó una inquietud que no pudo ignorar. Abrió la puerta de par en par y la escena que encontró le robó el aliento. Una mujer joven yacía inconsciente sobre las piedras mojadas de su umbral, con los brazos aún extendidos en un gesto protector hacia 2 niños pequeños que lloraban a su lado. Los gemelos, empapados hasta los huesos, tenían las mejillas hundidas por el hambre y los labios azulados por el frío. «Mamá, despierta, por favor», suplicaba el niño, sacudiendo suavemente el hombro de su madre. La niña, aunque más pequeña en apariencia, se había quitado su propia manta para cubrir mejor a su madre, temblando violentamente en su vestidito empapado. Santiago sintió algo resquebrajarse dentro de su pecho. Durante un momento que se sintió eterno, permaneció paralizado en el marco de la puerta, observando la escena que evocaba los fantasmas de su pasado. Recordó otras noches de tormenta, otros niños necesitados, otra vida que había terminado en tragedia. «No», murmuró para sí mismo comenzando a cerrar la puerta. «No puedo volver a pasar por eso». Pero el niño levantó la vista en ese momento, y sus ojos oscuros se encontraron con los de Santiago. No había en ellos súplica ni manipulación, solo una dignidad infantil que le recordó dolorosamente a... «Por favor, señor», dijo el pequeño con voz temblorosa pero firme. «Mi mamá necesita ayuda. No le pedimos mucho, solo un lugar donde esperar a que pase la tormenta». Santiago cerró los ojos con fuerza, luchando contra la marea de emociones que amenazaba con ahogarlo. Cuando los abrió nuevamente, encontró a la niña mirándolo también, con la misma dignidad silenciosa de su hermano, pero sin decir palabra. La decisión se tomó sola. «¡Maldición!», gruñó Santiago, saliendo bajo la lluvia. Con movimientos eficientes nacidos de años de experiencia médica que creía haber olvidado, se arrodilló junto a Isabela. Sus dedos encontraron el pulso débil pero constante en su muñeca y notó la palidez de su piel, que hablaba de días sin alimentarse adecuadamente. «¿Cómo se llaman?»,
preguntó a los niños mientras deslizaba sus brazos bajo el cuerpo inconsciente de su madre. Yo soy Mateo y ella es Lucía, respondió el niño, ayudando a su hermana a ponerse de pie. Nuestra mamá es Isabela. Santiago asintió bruscamente y cargó a Isabela con más facilidad de la que esperaba. Su cuerpo se había vuelto ligero como el de un pájaro, otra señal de la privación que habían sufrido. «Entren», ordenó, dirigiéndose hacia el interior de la casa. «Rápido, antes de que se enfermen más». El calor de la casa envolvió a los gemelos como un abrazo. Lucía dejó escapar un suspiro de alivio, mientras Mateo miraba a su alrededor con ojos muy abiertos. La casa era sencilla pero acogedora, con vigas de madera en el techo, una chimenea crepitante y el aroma reconfortante de comida casera. Santiago depositó cuidadosamente a Isabela sobre el sofá de cuero gastado cerca de la chimenea. El calor del fuego pronto comenzó a devolver algo de color a sus mejillas. «Siéntense junto al fuego», indicó a los niños, señalando las sillas de madera cercanas. «Voy a buscar mantas secas y algo de comida». Cuando regresó con brazadas de lana gruesa y 2 tazones humeantes de lentejas, encontró a los gemelos exactamente donde los había dejado, inmóviles como pequeños soldados. No habían tocado nada, no habían explorado la casa, solo esperaban pacientemente con las manos cruzadas sobre sus regazos. «¿Pueden comer?», les dijo, entregándoles los tazones. Pero los niños miraron hacia su madre inconsciente con expresión preocupada. «¿Ella también va a comer?», preguntó Mateo con voz pequeña. Santiago sintió nuevamente ese dolor familiar en el pecho. «Cuando despierte. Por ahora, ustedes necesitan alimentarse». Los observó comer en silencio, notando cómo saboreaban cada cucharada como si fuera el último bocado que probarían. Su disciplina y educación eran evidentes a pesar de su situación desesperada, lo que le hizo preguntarse qué habría llevado a una familia aparentemente respetable a semejante desgracia. Isabela comenzó a moverse cuando los gemelos terminaron su cena. Sus párpados aletearon como mariposas, y un gemido suave escapó de sus labios. Santiago se acercó, manteniendo una distancia prudente. «Tranquila», dijo con voz grave pero gentil. «Está a salvo. Sus hijos están a salvo». Los ojos de Isabela se abrieron completamente, revelando un verde profundo como el de los pinos en primavera. Por un momento la confusión nubló su mirada, pero luego la realidad regresó como una ola fría. «¿Mateo? ¿Lucía?», murmuró intentando incorporarse. «Estamos aquí, mamá», respondió Mateo acercándose al sofá. Lucía lo siguió, y ambos tomaron las manos de su madre. Isabela miró a Santiago con ojos llenos de lágrimas de gratitud. «Gracias», susurró. «Gracias por salvar a mis hijos». Santiago se aclaró la garganta, incómodo con la intensidad de su gratitud. «Pueden quedarse hasta que pase la tormenta», dijo con voz áspera. «Después tendrán que seguir su camino». La mañana llegó con una claridad cristalina que contrastaba dramáticamente con la tormenta de la noche anterior. Los rayos dorados del sol se filtraban a través de las cortinas de lino blanco, despertando suavemente a Isabela de lo que había sido su primer sueño profundo en días. Por un momento, se permitió el lujo de no recordar dónde estaba. El colchón era suave bajo su espalda, las sábanas olían a lavanda fresca y podía escuchar el murmullo distante de voces tranquilas. Pero la realidad regresó como una avalancha cuando recordó los eventos de la noche anterior. Se incorporó rápidamente, buscando a sus hijos con la mirada. Los encontró sentados a la mesa de la cocina, compartiendo un desayuno que parecía salido de un sueño. Pan tostado con mantequilla, huevos frescos y leche tibia que dejaba bigotes blancos en sus labios sonrientes. Santiago estaba de espaldas a ella, preparando más comida en la cocina. Llevaba una camisa de trabajo simple y pantalones de tela resistente, pero había algo en la precisión de sus movimientos, en la forma elegante con que manejaba los utensilios, que sugería una educación refinada. «Buenos días»,
dijo Isabela con voz suave, no queriendo interrumpir la armonía de la escena. Santiago se giró hacia ella. Isabela pudo ver su rostro claramente por primera vez. Era un hombre de unos 35 años, con cabello castaño oscuro ligeramente ondulado y ojos del color del café tostado. Su mandíbula estaba cubierta por una barba cuidadosamente recortada, y aunque sus facciones eran claramente las de un hombre que trabajaba la tierra, había una inteligencia penetrante en su mirada que la intrigó. «Buenos días», respondió él con una inclinación breve de cabeza. «Hay café caliente y comida si tiene hambre». «¡Mamá!», exclamó Mateo, corriendo hacia ella con los brazos abiertos. «Mira lo que nos dio el señor Santiago, huevos de verdad, y la leche viene de su propia vaca». Lucía, más reservada pero igualmente feliz, se acercó y tomó la mano de su madre. «Está muy rica, mamá, y el señor Santiago nos enseñó a alimentar a las gallinas esta mañana». Isabela sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al ver a sus hijos sonreír después de tantos días de angustia. «Eso suena maravilloso», murmuró, acariciando el cabello de ambos. «Siéntese», dijo Santiago, señalando una silla vacía en la mesa. «Los niños me dijeron que no habían comido bien en días». Isabela se acercó lentamente, sintiéndose extrañamente cohibida. «No tengo cómo pagarle por su bondad», comenzó a decir. «No he pedido pago», interrumpió Santiago con voz firme, colocando un plato humeante frente a ella. «Come, hablaremos después». El desayuno era la mejor comida que Isabela había probado en meses, no solo por el hambre que llevaba, sino por el cariño evidente con que había sido preparado. Mientras comía, observaba discretamente a Santiago, notando detalles que no encajaban con la imagen de un simple granjero. Sus manos, aunque callosas por el trabajo, tenían dedos largos y elegantes. Cuando servía el café, lo hacía con la precisión de alguien acostumbrado a medidas exactas. Y había una pequeña biblioteca en un rincón de la sala, llena de libros que parecían demasiado sofisticados para un hombre común del campo. «Puedo preguntar qué los trajo hasta aquí», dijo Santiago cuando terminaron de comer. Los niños habían salido a jugar al patio, dejándolos solos por primera vez. Isabela vaciló, sintiendo el peso familiar de la vergüenza. Mi marido murió hace 6 meses», comenzó lentamente. «Su familia nos echó de la casa. Dijeron que yo tenía la culpa de su muerte». Santiago frunció el ceño. «¿La culpa? ¿De qué manera?» «Fue un accidente. Su carruaje se volcó durante una tormenta cuando regresaba de Madrid». Isabela jugueteó nerviosamente con el borde de su servilleta. «Pero había ido allí por mi culpa, para comprar regalos para los niños. Su padre dice que si no hubiera sido por mi frivolidad, Diego seguiría vivo». «Eso es absurdo», dijo Santiago con una vehemencia que la sorprendió. «Los accidentes son exactamente eso, accidentes. Nadie puede controlar el clima o predecir las tragedias». Isabela lo miró con sorpresa. No había esperado que un extraño defendiera su inocencia, cuando incluso ella misma había comenzado a dudar. «Don Rodrigo Vázquez no ve las cosas de esa manera», murmuró. «Es un hombre poderoso, y cuando decide que alguien es culpable...» «Vázquez». Santiago se tensó visiblemente, y algo oscuro cruzó por sus ojos. «¿Rodrigo Vázquez de la Hacienda Grande?» «Lo conoce». No fue una pregunta. Santiago se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana, contemplando los campos con las manos apretadas tras la espalda. «Conozco su reputación», dijo finalmente, sin volverse hacia ella. «Es un hombre cruel que no perdona las ofensas, reales o imaginarias. Entonces entiende por qué no puedo quedarme aquí mucho tiempo». Isabela se puso de pie también. «No quiero traerle problemas. Cuando la tormenta termine completamente, seguiremos nuestro camino». «¿Hacia dónde?», preguntó Santiago, volviéndose hacia ella. «¿Tiene familia en alguna parte? ¿Amigos que puedan ayudarla?». El silencio de Isabela fue respuesta suficiente. Santiago pasó una mano por su cabello, claramente luchando con alguna decisión interna. «Mire, señora Isabela», se corrigió.
No puedes simplemente vagar por los caminos con dos niños pequeños. Es peligroso, especialmente para una mujer sola. ¿Y qué alternativa tengo?, preguntó ella, y por primera vez desde que había llegado, Santiago pudo escuchar la desesperación real en su voz. Él la estudió en silencio durante un largo momento. Sus ojos verdes lo miraban con una mezcla de orgullo herido y esperanza vacilante que le recordó dolorosamente a otra mujer en otra vida. «Necesito ayuda en la granja», dijo finalmente, las palabras saliendo como si las arrancaran de él. «El trabajo es duro y las condiciones son simples, pero hay comida y refugio si está dispuesta a ganarse su lugar aquí». Isabela sintió que el corazón le daba un vuelco. «Está ofreciéndome trabajo. Estoy ofreciéndole una oportunidad», corrigió Santiago. «Pero tiene que entender las reglas. Este no es un acto de caridad. Tendrá que trabajar duro, y los niños tendrán que ayudar según sus capacidades. Y cuando llegue el momento de la cosecha», se detuvo, sacudiendo la cabeza. «Ya veremos cómo van las cosas». Isabela no pudo contener las lágrimas que habían estado amenazando con caer desde que despertó. «Acepto», susurró. «Cualquier cosa que necesite, lo haré. Somos trabajadores honestos». Santiago asintió bruscamente, como si ya se arrepintiera de su decisión. «Entonces, será mejor que empiecen hoy mismo. La vida aquí comienza al amanecer». Los días siguientes pasaron en un torbellino de actividad que Isabela nunca había experimentado. Sus manos, acostumbradas a las suaves telas de bordado y las tazas de porcelana fina, ahora se endurecían contra los mangos de madera de las herramientas de granja y las ásperas cuerdas del corral. Santiago no había mentido sobre la dureza del trabajo. Cada mañana, antes de que el sol pintara de rosa las montañas distantes, ella ya estaba en pie, ayudando con el ordeño de las 3 vacas lecheras. Las primeras veces había sido un desastre cómico, con la leche salpicando más el suelo que el balde, pero poco a poco sus manos aprendieron el ritmo constante que las vacas requerían. «No tan fuerte», le había dicho Santiago la tercera mañana, cuando Isabela luchaba con Esperanza, la vaca más temperamental. Su voz no había sido cruel, pero tampoco particularmente paciente. «Es como tocar un instrumento delicado. Requiere firmeza, pero también suavidad». Isabela había alzado la vista hacia él, sorprendida por la analogía. «¿Toca algún instrumento?» Santiago se había tensado inmediatamente, como si hubiera revelado más de lo que pretendía. «Solo es una manera de hablar», había murmurado antes de alejarse rápidamente, pero Isabela había comenzado a notar estos pequeños deslices, la forma en que Santiago sujetaba la pluma cuando anotaba las cuentas de la granja, con la elegancia de alguien acostumbrado a escribir durante largas horas. La manera precisa en que cortaba las verduras, como si hubiera aprendido anatomía, y especialmente cómo había examinado la rodilla raspada de Mateo después de una caída, con dedos que sabían exactamente dónde buscar signos de daño más profundo. Los gemelos se habían adaptado a la vida rural con la flexibilidad natural de la infancia. Mateo había asumido la responsabilidad de alimentar a las gallinas cada mañana, y su risa resonaba por toda la granja cuando las aves corrían hacia él en una nube de plumas y cacareos. Lucía, más contemplativa, había encontrado su lugar ayudando a Isabela en el huerto, donde sus deditos pequeños eran perfectos para plantar semillas con precisión. «Mamá, mira», dijo Lucia una tarde, señalando un brote verde que empezaba a asomar de la tierra. «La semilla que planté ayer ya está creciendo». Isabela sonrió, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Es un milagro, ¿verdad? Algo tan pequeño puede convertirse en algo hermoso y útil». «Como nosotros», dijo Mateo, apareciendo con un balde de agua fresca del pozo. «El señor Santiago dice que todos podemos crecer en lugares nuevos si tenemos suficiente sol y agua». Isabela miró hacia la casa, donde Santiago estaba reparando una ventana con movimientos económicos y precisos.
Había algo profundamente tranquilizador en la manera en que él manejaba cada tarea, como si cada clavo y cada tabla tuvieran un propósito específico en el orden del mundo. Durante las tardes, cuando el trabajo del día terminaba, los cuatro se reunían alrededor de la mesa para la cena. Estas comidas habían evolucionado gradualmente de intercambios tensos y formales a conversaciones más relajadas, aunque Santiago seguía manteniendo cierta distancia emocional. ¿De dónde aprendió a cocinar tan bien?, preguntó Isabela una noche, saboreando un guiso de lentejas que rivalizaba con cualquier cosa que hubiera probado en la mansión de los Vázquez. Santiago vaciló, removiendo su comida sin mirarla. Una mujer que conocí me enseñó. Decía que un hombre que no puede alimentarse a sí mismo está a merced del mundo. Debía ser muy sabia, comentó Isabela suavemente, notando la sombra que cruzó por el rostro de Santiago. Lo era, murmuró él, y el silencio que siguió estaba lleno de historias no contadas. Era durante estos momentos que Isabela sentía que estaba vislumbrando al hombre real detrás de la fachada del granjero solitario. Había dolor allí, cicatrices emocionales que reconocía porque llevaba las suyas propias. Pero también había bondad, una gentileza cuidadosamente guardada que se revelaba en pequeños gestos, la manera en que dejaba flores silvestres en la mesa después de trabajar en los campos, cómo había tallado pequeños juguetes de madera para los gemelos sin que nadie se lo pidiera, o la forma en que siempre se aseguraba de que ella tuviera la porción más grande de comida. Una tarde de viernes, mientras Isabela colgaba la ropa lavada en el tendedero, escuchó un sonido extraño que la hizo detenerse. Era música, una melodía suave y melancólica que flotaba desde la dirección de la casa. Siguiendo el sonido, encontró una ventana parcialmente abierta que daba al estudio de Santiago. A través del hueco, pudo verlo sentado al piano, un instrumento que no había notado antes en la penumbra de esa habitación. Sus dedos se movían sobre las teclas con una destreza que hablaba de años de entrenamiento, y la expresión de su rostro era de una vulnerabilidad que nunca había mostrado en su presencia. La música era hermosa y triste, llena de una nostalgia que hizo que a Isabela se le llenaran los ojos de lágrimas. Era la música de alguien que había perdido algo precioso, alguien que encontraba consuelo solo en los momentos de soledad. No quería ser sorprendida espiando, pero no podía alejarse. La música hablaba de un pasado que Santiago mantenía cuidadosamente oculto, de una educación refinada y una sensibilidad artística que contrastaba completamente con la imagen del granjero rústico que proyectaba. Cuando la melodía terminó, Santiago permaneció inmóvil ante el piano durante varios minutos, con la cabeza inclinada como si estuviera luchando con memorias dolorosas. Isabela se alejó silenciosamente, su mente llena de preguntas que no se atrevía a hacer. ¿Quién era realmente Santiago Morales? ¿Qué lo había llevado a esta vida de aislamiento voluntario? Y más importante aún, ¿por qué sentía que su propia sanación estaba comenzando a entrelazarse inexplicablemente con la de él? Esa noche, durante la cena, Santiago parecía más distante que nunca, como si supiera que había sido observado en un momento de vulnerabilidad. Pero cuando Lucía le preguntó si podía contarles una historia antes de dormir, algo se suavizó en su expresión. Había una vez un jardín mágico, comenzó con voz grave pero gentil, donde las plantas podían crecer solo si alguien cuidaba de ellas con verdadero amor. Y mientras hablaba, Isabela se dio cuenta de que tal vez todos ellos estaban aprendiendo a crecer de nuevo en este lugar inesperado, plantando raíces en tierra que había parecido estéril, pero que estaba demostrando ser sorprendentemente fértil. 3 semanas después de su llegada, Isabela había encontrado un ritmo de vida que no había conocido nunca antes. Era un ritmo dictado por el sol y las estaciones, por las necesidades de los animales y el crecimiento de las plantas. Era trabajo duro,
pero había algo profundamente satisfactorio en ver los resultados tangibles de su esfuerzo cada día. Sus manos ya no estaban suaves y blancas como las de una dama de sociedad, sino bronceadas y callosas, marcadas por el trabajo honesto. Su cuerpo se había fortalecido, y aunque se acostaba cada noche con una fatiga que antes desconocía, era una fatiga limpia, acompañada por la satisfacción del deber cumplido. Los gemelos florecían como las plantas del huerto. Mateo había perdido la palidez enfermiza que había adquirido durante los días de privación, y ahora corría por la granja con mejillas rosadas y energía infinita. Lucía, aunque seguía siendo la más reservada de los dos, había comenzado a cantar mientras trabajaba, pequeñas melodías que inventaba sobre las flores que plantaba o los pájaros que observaba. Santiago, por su parte, permanecía como un enigma. Algunos días era casi amigable, enseñándole a Isabela los secretos de la granja con paciencia e incluso con algo parecido al humor. Otros días se mostraba distante y taciturno, como si lamentara haber permitido que se quedaran. Pero Isabela había comenzado a reconocer los patrones en sus estados de ánimo. Los días malos generalmente seguían a las noches en que lo había escuchado tocar el piano, cuando las melodías melancólicas flotaban por la casa como fantasmas musicales. Los días buenos llegaban cuando lograba perderse en el trabajo físico, cuando sus manos estaban tan ocupadas que su mente no tenía tiempo para divagar hacia el pasado. Una mañana de sábado, Isabela estaba en el mercado del pueblo vendiendo los productos excedentes de la granja cuando escuchó su nombre pronunciado con veneno. «¡Miren quién está aquí!», dijo una voz femenina cargada de desprecio. La viuda asesina jugando a ser granjera. Isabela se giró para encontrarse con Esperanza Ruiz, una de las damas de la sociedad que había frecuentado durante su matrimonio con Diego. La mujer estaba impecablemente vestida, rodeada por dos amigas que la miraban como si fuera una curiosidad de feria. «Esperanza», dijo Isabela con calma, aunque sintió que se le aceleraba el pulso. «Buenos días. No sé si son tan buenos para ti», replicó Esperanza con una sonrisa cruel. «He escuchado que ahora vives como una campesina común. ¡Qué pintoresco!». Las otras mujeres rieron como hienas bien vestidas. Isabela mantuvo la compostura, recordando las enseñanzas de su madre sobre la dignidad en tiempos difíciles. «El trabajo honesto nunca ha sido una deshonra», respondió Isabela, concentrándose en acomodar los tomates en su puesto. «Por supuesto que no», dijo Esperanza con falsa dulzura, «aunque debe ser difícil para alguien acostumbrada a vivir del dinero de otros. Dime, ¿qué opina don Rodrigo de tu nueva situación?» Isabela sintió que se le helaba la sangre. «No creo que sea asunto de don Rodrigo». «Oh, pero sí lo es». Esperanza se acercó más, bajando la voz conspiratorialmente. «¿Sabes? Ha estado preguntando por ti. Parece que has despertado su interés nuevamente, y no de buena manera». Antes de que Isabela pudiera responder, una sombra se proyectó sobre el puesto. Santiago apareció a su lado, cargando sacos de grano con una expresión que habría intimidado a un toro. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó con voz grave, sus ojos fijos en Esperanza. Las tres mujeres retrocedieron instintivamente ante la presencia imponente de Santiago. Esperanza recuperó la compostura primero, aunque mantuvo una distancia prudente. «Solo estábamos charlando con una vieja conocida», dijo con voz ligeramente temblorosa. Santiago miró a Isabela, notando la palidez en su rostro y la tensión en sus hombros. «Isabela, ¿estás lista para regresar a casa?». La palabra casa resonó en el corazón de Isabela con una calidez inesperada. Asintió, comenzando a recoger rápidamente sus cosas. «Claro que sí», murmuró Esperanza mientras se alejaban. «Huye de nuevo. Es lo que mejor sabes hacer». Santiago se detuvo tan abruptamente que Isabela casi chocó con él. Se giró lentamente hacia las mujeres, y algo en su postura hizo que varios comerciantes cercanos dejaran de trabajar para observar. «Señora»,
dijo Santiago con una calma peligrosa. Le sugiero que encuentre una manera más productiva de pasar su tiempo que molestar a gente trabajadora. Esperanza abrió la boca para responder, pero las palabras murieron en su garganta cuando vio la determinación fría en los ojos de Santiago. Sin otra palabra, ella y sus amigas se alejaron rápidamente, murmurando entre ellas. Durante el camino de regreso a la granja, Isabela y Santiago caminaron en silencio. Finalmente, cuando ya podían ver la casa entre los árboles, Isabela se detuvo. «Gracias», dijo en voz baja. No tenía que hacer eso. Santiago se volvió hacia ella, estudiando su rostro con esos ojos oscuros e intensos. «¿Qué querían decir sobre don Rodrigo preguntando por ti?» Isabela vaciló. «No lo sé. Esperaba no volver a saber de él nunca más». «Isabela». Santiago se acercó un paso, su voz ahora más suave. «Si hay algo que deba saber, algo que pueda poner en peligro mi granja o mi tranquilidad, necesito saberlo ahora». Ella pudo escuchar la lucha interna en su voz, la tensión entre su deseo de protegerla y su necesidad de protegerse a sí mismo de más complicaciones. «Don Rodrigo es un hombre que no olvida», admitió Isabela, «y no perdona. Si ha estado preguntando por mí, no puede ser por nada bueno». Santiago pasó una mano por su cabello, mirando hacia el horizonte como si pudiera ver problemas aproximándose. «Tal vez sería mejor que me fuera», terminó Isabela, aunque las palabras le dolieron al pronunciarlas. Santiago la miró durante un largo momento. «No», dijo finalmente, con una firmeza que la sorprendió. «Nadie va a echarte de tu hogar otra vez. No mientras yo tenga algo que decir al respecto». Sus palabras crearon un silencio cargado de significado entre ellos. Por primera vez, Isabela vio algo en los ojos de Santiago que no era solo compasión o deber, era algo más profundo, más personal. Y en ese momento, mientras el viento jugaba con las hojas de los olivos y los gemelos reían en la distancia, Isabela se dio cuenta de que su corazón había comenzado a sanar sin que ella se diera cuenta, y que Santiago, el hombre misterioso que les había dado refugio, había comenzado a significar mucho más que solo un techo sobre sus cabezas. Las semanas que siguieron al encuentro en el mercado trajeron una extraña tensión a la granja. Isabela notaba cómo Santiago se había vuelto más vigilante, mirando hacia el camino cada vez que escuchaba el sonido de cascos de caballos en la distancia. Su tranquilidad anterior había sido reemplazada por una alerta constante que la preocupaba. Una tarde de julio, mientras Isabela recogía tomates maduros en el huerto, escuchó a los gemelos gritando desde el corral. No eran gritos de alegría, sino de alarma genuina. Dejó caer la canasta y corrió hacia el sonido con el corazón latiendo violentamente en su pecho. Encontró a Lucía sentada en el suelo, agarrándose el tobillo con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mateo estaba arrodillado junto a ella, con el rostro pálido de preocupación. «¿Qué pasó?», preguntó Isabela, cayendo de rodillas junto a su hija. «Estaba subiendo a la cerca para ver los pollitos nuevos», sollozó Lucía. «Pero me resbalé y caí mal». Isabela examinó el tobillo de su hija con manos temblorosas. Estaba comenzando a hincharse, y cuando intentó moverlo suavemente, Lucía gritó de dolor. «¡Santiago!», gritó Isabela hacia la casa. «¡Santiago, por favor!». Él apareció corriendo, con herramientas todavía en las manos. Cuando vio la escena, algo cambió completamente en su demeanor. La preocupación del granjero fue reemplazada por algo mucho más profesional y controlado. «Déjame ver», dijo, arrodillándose junto a Lucía con movimientos precisos y seguros. Isabela observó con asombro cómo los dedos de Santiago examinaban el tobillo de Lucía con una experticia que no tenía nada que ver con el conocimiento básico de primeros auxilios de un granjero. Sus toques eran exactos, exploratorios, siguiendo patrones que claramente habían sido aprendidos y practicados durante años. «¿Duele aquí?», preguntó Santiago, presionando suavemente un punto específico. Lucía asintió, mordiéndose el labio para no llorar más. «¿Y aquí?»,
Probó otro lugar. Esta vez, Lucía negó con la cabeza. Santiago continuó su examen con una metodología que hizo que Isabela se diera cuenta de que no estaba ante un hombre que había aprendido medicina por casualidad. Conocía exactamente qué buscar, cómo interpretar las respuestas de Lucía, cómo evaluar la gravedad de la lesión. «No está fracturado», anunció finalmente, y el alivio en su voz era genuino. «Es un esguince, probablemente de segundo grado. Doloroso, pero se curará completamente con el cuidado adecuado». «¿Cómo puede estar tan seguro?», preguntó Isabela, aunque parte de ella ya conocía la respuesta. Santiago se quedó inmóvil por un momento, como si se diera cuenta de que había revelado demasiado. «He visto lesiones similares antes», murmuró, evitando su mirada. «Santiago», Isabela mantuvo su voz suave pero firme. «¿Eres médico?». El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Santiago se levantó abruptamente, como si fuera a alejarse, pero Isabela lo detuvo con una mano en su brazo. «No importa lo que fueras antes», dijo con calma. «Solo importa que puedes ayudar a mi hija ahora». Santiago la miró durante un largo momento, y ella pudo ver la guerra interna que libraba consigo mismo. Finalmente, sus hombros se relajaron en una especie de rendición. «Sí», admitió en voz baja. «Era médico. Hace mucho tiempo. ¿Puedes ayudarla?». «Puedo». Se volvió hacia Lucía, quien lo había estado observando con ojos muy abiertos. «Pequeña, voy a prepararte una medicina especial y un vendaje que hará que tu tobillo se sienta mejor. ¿Confías en mí?». Lucía asintió solemnemente. «Usted cuidó bien a mamá cuando estaba enferma. Confío en usted». Santiago sonrió, la primera sonrisa verdaderamente cálida que Isabela había visto en su rostro. «Entonces, vamos a curarte». Durante la hora siguiente, Isabela observó con fascinación cómo Santiago se transformó en alguien completamente diferente. Sus movimientos eran seguros y precisos, mientras preparaba una pasta de hierbas medicinales que claramente conocía de memoria. Vendó el tobillo de Lucía con técnica profesional, explicándole cada paso en voz suave y reconfortante. «Tendrás que descansar este pie durante una semana», le dijo a Lucía cuando terminó. «Nada de correr o saltar. Pero puedes ayudar a tu mamá con tareas que puedas hacer sentada, como desgranar guisantes o doblar ropa. ¿Se pondrá completamente bien?», preguntó Mateo, quien había observado todo el proceso con los ojos muy abiertos. «Mejor que antes», prometió Santiago. «A veces, cuando algo se lastima y se cura correctamente, se vuelve más fuerte». Isabela sintió que esas palabras tenían un significado más profundo, no solo para el tobillo de Lucía, sino para todos ellos. Esa noche, después de que los gemelos se durmieran, Isabela encontró a Santiago sentado en el porche, mirando las estrellas. Se acercó silenciosamente y se sentó a su lado en el escalón de madera. «¿Quieres hablar de eso?», preguntó suavemente. Santiago suspiró profundamente. «No hay mucho que decir. Era médico en Madrid. Tenía una práctica exitosa, una casa grande, una familia». Su voz se quebró ligeramente en la última palabra. «¿Qué pasó?». «Hubo una epidemia de cólera hace 5 años. Trabajé día y noche tratando de salvar vidas, pero…». Se detuvo pasándose las manos por el rostro. «Mi esposa y mi hija pequeña se contagiaron. Irónicamente, el médico que podía salvar a extraños no pudo salvar a su propia familia». Isabela sintió que se le partía el corazón. «Lo siento mucho. Después de eso, no pude volver a tocar a otro paciente. Vendí todo y vine aquí, pensando que podría olvidar quién había sido». Se volvió hacia ella con ojos llenos de dolor. «Pero cuando vi a Lucia lastimada, todo regresó. El conocimiento, la necesidad de curar. No pude resistirme». «Me alegra que no pudieras», dijo Isabela con sinceridad. «Has estado curándote a ti mismo todo este tiempo, ¿verdad? Trabajando la tierra, viviendo simplemente. Pero curar es parte de quien eres. No puedes enterrarlo para siempre».
Santiago la miró con sorpresa, como si nunca hubiera considerado esa perspectiva. Tal vez, murmuró. Tal vez algunas heridas necesitan tiempo para sanar antes de que podamos usar nuestros dones otra vez. Isabela asintió, pensando en sus propias heridas que lentamente comenzaban a cerrarse en este lugar tranquilo, junto a este hombre complejo y bondadoso. «Gracias por confiar en mí», dijo finalmente. «Gracias por no juzgarme», respondió Santiago, y por primera vez Isabela sintió que realmente lo conocía. Los días que siguieron a la revelación de Santiago trajeron un cambio sutil, pero significativo en la dinámica de la granja. Isabela notaba cómo él había comenzado a relajarse, como si el peso de mantener su secreto hubiera sido más pesado de lo que había imaginado. Ya no se sobresaltaba cuando sus conocimientos médicos se manifestaban naturalmente, y había comenzado a enseñarle a Isabela técnicas básicas de curación con hierbas. «Esta es manzanilla», explicaba Santiago una tarde mientras caminaban por el campo recogiendo plantas medicinales, «perfecta para calmar el estómago y ayudar a dormir. Y esta de aquí, la lavanda, no solo huele hermoso, sino que también alivia los dolores de cabeza». Isabela absorbía cada palabra, fascinada no solo por el conocimiento, sino por la pasión contenida en su voz cuando hablaba de curar. Era como si hubiera encontrado una manera de honrar su pasado sin ser completamente consumido por él. «¿Extrañas la medicina?», le preguntó mientras llenaba su canasta con hojas de menta fresca. Santiago se detuvo, considerando la pregunta cuidadosamente. «Extraño la sensación de ayudar a la gente», admitió finalmente. «Pero no extraño la presión, las decisiones de vida o muerte, la sensación de que nunca era suficiente». Miró hacia la casa, donde podían ver a los gemelos jugando en el patio. «Aquí hay una paz que nunca tuve en la ciudad». «Pero podrías tener ambas cosas», sugirió Isabela suavemente. «Podrías ayudar a la gente del pueblo con heridas menores, enfermedades comunes. No tiene que ser todo o nada». Santiago la miró con sorpresa, como si esa posibilidad nunca se le hubiera ocurrido. «¿Crees que la gente confiaría en un médico que vive como granjero?» «Creo que la gente confía en resultados», respondió Isabela con una sonrisa. «Y creo que un médico que también entiende el trabajo duro y la vida simple podría entender a sus pacientes de una manera que otros no pueden». Esa noche, Santiago tocó el piano por primera vez desde que Isabela había llegado a la granja, pero esta vez dejó la puerta de su estudio abierta. La música seguía siendo melancólica, pero había algo diferente en ella, algo que sonaba menos como lamento y más como esperanza. Isabela y los gemelos se sentaron en la sala, escuchando en silencio. Cuando la última nota se desvaneció, Lucía aplaudió suavemente desde su lugar en el sofá, con su pie vendado elevado sobre un cojín. «Es muy bonito, señor Santiago», dijo con sinceridad. «¿Podría enseñarme algún día?» Santiago apareció en el umbral del estudio con una expresión sorprendida. «¿Te gustaría aprender? A mí también», exclamó Mateo saltando del suelo donde había estado jugando con sus soldaditos de madera. «No sé si el piano resistirá a dos estudiantes tan entusiastas», bromeó Santiago. Isabela sintió que su corazón se aceleraba al ver la sonrisa genuina en su rostro. Fue 3 días después cuando llegaron los problemas que habían estado esperando. Isabela estaba en el lavadero restregando ropa en la tabla de lavar cuando escuchó el sonido de varios caballos acercándose por el camino principal. Su sangre se heló cuando reconoció la voz que gritaba órdenes a los jinetes. «Registren cada edificio. Quiero saber dónde se esconde esa mujer». Don Rodrigo Vázquez había llegado y no estaba solo. Isabela dejó caer la camisa que estaba lavando y corrió hacia la casa, donde Santiago estaba reparando una silla en el patio delantero. Los gemelos jugaban cerca, pero al ver la expresión de terror en el rostro de su madre, se acercaron instintivamente. «Es él», murmuró Isabela con voz temblorosa. «Don Rodrigo está aquí». Santiago se levantó lentamente, dejando sus herramientas a un lado.
Sus ojos se habían endurecido de una manera que Isabela nunca había visto antes. «Lleva a los niños adentro», ordenó con calma, «y quédate allí hasta que yo te diga que es seguro salir». «Santiago, él es peligroso». Isabela lo agarró del brazo. «Es capaz de cualquier cosa cuando está furioso». «Entonces es perfecto», murmuró Santiago con una sonrisa que no tenía nada de humor. «Porque yo también puedo ser peligroso cuando protejo lo que es mío». Las palabras «lo que es mío» resonaron en el corazón de Isabela de una manera que no tenía tiempo de analizar. Tomó a los gemelos de las manos y se dirigió hacia la casa, pero se detuvo en el umbral para mirar hacia atrás. Santiago había adoptado una postura relajada, pero alerta, con los brazos cruzados sobre el pecho y los pies ligeramente separados. Parecía completamente tranquilo, pero Isabela pudo ver la tensión en los músculos de sus hombros. El grupo de jinetes apareció por la curva del camino, liderado por don Rodrigo montado en un caballo negro que hacía juego con su estado de ánimo. El anciano había envejecido visiblemente desde la última vez que Isabela lo había visto, con más arrugas alrededor de sus ojos crueles y una palidez que hablaba de noches sin dormir. «¡Tú!», gritó don Rodrigo, señalando a Santiago con su bastón. «¿Eres el dueño de esta granja?» «Soy Santiago Morales», respondió Santiago con voz tranquila. «Y sí, esta es mi tierra. Entonces sabrás por qué estoy aquí». Don Rodrigo desmontó con la ayuda de uno de sus hombres, aunque mantuvo su postura autoritaria. «Estoy buscando a una mujer, Isabela Herrera. Me han dicho que la has visto por aquí». «¿Isabela Herrera?» Santiago fingió considerar el nombre. «No me suena familiar». La mentira fue dicha con tal naturalidad que incluso Isabela casi la creyó. Don Rodrigo se acercó más, sus ojos brillando con malicia. «No me tomes por tonto, granjero. Sé que está aquí, y cuando la encuentre va a pagar por todo el daño que ha causado». «¿Qué daño sería ese?», preguntó Santiago, manteniendo su tono conversacional. «Mató a mi hijo», explotó don Rodrigo, golpeando el suelo con su bastón. «Y va a pagar con su vida. Eso es una acusación muy seria», observó Santiago, sin alterarse por el arrebato. «¿Tienes pruebas de eso?». Don Rodrigo lo miró con furia, claramente no acostumbrado a que un simple granjero lo cuestionara. «No necesito pruebas. Soy don Rodrigo Vázquez. Y yo soy Santiago Morales en mi propia tierra», replicó Santiago, dando un paso adelante. «Y en mi tierra, las acusaciones necesitan pruebas. ¿Crees que Isabela tomará la decisión correcta? Déjanos tu opinión en los comentarios». La tensión en el patio se espesó como la niebla matutina. Don Rodrigo, acostumbrado a que todos se inclinaran ante su autoridad, se encontró frente a un hombre que no mostraba el más mínimo signo de intimidación. Sus hombres, 5 en total, se habían dispersado alrededor del patio, pero Santiago no apartó su mirada del anciano terrateniente. «Registren la casa», ordenó don Rodrigo con voz áspera, claramente frustrado por la resistencia de Santiago. «No», dijo Santiago simplemente. La palabra cayó entre ellos como una piedra en agua quieta. Uno de los hombres de don Rodrigo dio un paso adelante, con la mano moviéndose hacia su cinturón, pero Santiago lo detuvo con una mirada que había aprendido en las calles de Madrid, donde había atendido a todo tipo de personas, incluyendo aquellas que no respetaban las reglas civilizadas. «Esta es propiedad privada», continuó Santiago con voz tranquila pero firme, «y ustedes son intrusos. Les sugiero que se marchen antes de que tenga que tomar medidas para proteger mi hogar». Don Rodrigo soltó una carcajada amarga. «¿Medidas? Un simple granjero va a tomar medidas contra don Rodrigo Vázquez». «Un simple granjero que conoce la ley», corrigió Santiago. «Un simple granjero que tiene derechos y un simple granjero que no va a permitir que amenacen a su familia». Las palabras «su familia» llegaron a los oídos de Isabela como una caricia. Desde la ventana de la cocina, donde observaba con el corazón palpitando violentamente, sintió que algo se despertaba en su pecho, algo que había creído muerto para siempre. «Familia»,
Don Rodrigo escupió la palabra como si fuera veneno. ¿Qué familia tienes aquí, granjero? ¿Acaso estás escondiendo a una asesina y sus bastardos? Esa fue la gota que colmó el vaso. Santiago se movió tan rápido que don Rodrigo no tuvo tiempo de retroceder. En un segundo, el granjero, aparentemente pacífico, tenía agarrado al anciano por el cuello de su elegante chaqueta, levantándolo ligeramente del suelo con una fuerza que ninguno de los presentes había esperado. «Escúchame bien, viejo», murmuró Santiago con una voz que destilaba peligro controlado. «Puedes venir a mi propiedad y hacer preguntas. Puedes buscar a quien quieras buscar. Pero no vas a insultar a ninguna mujer bajo mi techo, y no vas a amenazar a ningún niño en mi presencia. ¿Está claro?» Los hombres de don Rodrigo se movieron para intervenir, pero Santiago los detuvo con una sola mirada por encima del hombro del anciano. «Yo que ustedes lo pensaría 2 veces», les advirtió. «He trabajado 5 años en esta granja, construyendo músculos que nunca tuve cuando era médico en Madrid. Y he aprendido a pelear de maneras que un caballero de ciudad nunca imaginaría». Don Rodrigo se quedó boquiabierto. «¿Médico? ¿Eres médico?». Santiago lo soltó bruscamente y el anciano tambaleó hacia atrás. «Era médico. Ahora soy un granjero que protege lo que es suyo». Por primera vez desde su llegada, don Rodrigo parecía inseguro. Un médico no era un simple campesino que podía intimidar con amenazas vagas. Un médico tenía educación, conexiones, posiblemente influencia propia. «¿Doctor Santiago Morales?», preguntó lentamente, como si el nombre le resultara familiar. Santiago no respondió, pero la confirmación estaba escrita en su silencio. Don Rodrigo retrocedió otro paso. «Doctor Santiago Morales de Madrid, el médico que perdió a su familia en la epidemia». Su voz había perdido parte de su arrogancia. «Se decía que habías desaparecido». «No desaparecí», corrigió Santiago. «Elegí una vida diferente, una vida donde puedo dormir en paz por las noches». «Hasta que llegó ella», acusó don Rodrigo, recuperando parte de su veneno anterior. «Isabela Herrera arruina todo lo que toca, mató a mi hijo y ahora va a arruinar tu preciosa paz también». «Isabela Herrera no mató a nadie», declaró Santiago con certeza absoluta. «Y si tienes pruebas de lo contrario, preséntalas ante un magistrado. Pero no vengas a mi casa con acusaciones basadas en dolor y orgullo herido». «Dolor y orgullo herido», gritó don Rodrigo, su rostro enrojeciendo peligrosamente. «Perdí a mi único hijo, y yo perdí a mi esposa y mi hija», replicó Santiago con voz firme, «pero no culpo a inocentes por tragedias que no pudieron controlar». El silencio que siguió fue cargado de significados no dichos. Isabela pudo ver cómo la comparación había tocado algo profundo en don Rodrigo, aunque el anciano luchaba por mantener su furia. «Esto no termina aquí», murmuró finalmente don Rodrigo, haciendo señas a sus hombres para que se acercaran. «No», acordó Santiago, «pero la próxima vez que vengas a mi propiedad, será mejor que traigas una orden legal o una disculpa. No toleraré más amenazas». Don Rodrigo montó su caballo con la ayuda de sus hombres, pero antes de partir, dirigió una última mirada hacia la casa. «Dile a Isabela Herrera que esto no termina aquí», gritó. «Puede esconderse detrás de ti por ahora, pero no para siempre. Los Vázquez nunca olvidan, y los Morales nunca abandonan a su familia», respondió Santiago tranquilamente. Cuando los jinetes desaparecieron en una nube de polvo por el camino, Santiago permaneció inmóvil durante varios minutos, asegurándose de que realmente se hubieran ido. Solo entonces se dirigió hacia la casa donde sabía que Isabela lo esperaba. La encontró en la cocina, abrazando a los gemelos contra su pecho. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas, pero no eran lágrimas de miedo, sino de algo mucho más complejo. «¿Están bien?», preguntó Santiago suavemente. Isabela asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. «Santiago», murmuró finalmente, «lo que dijiste ahí afuera, lo dije en serio», interrumpió él, acercándose lentamente. «Cada palabra».
Y por primera vez desde que se habían conocido, Isabela vio en los ojos de Santiago algo que no era solo compasión o deber, era amor, puro y profundo, del tipo que pensó que nunca volvería a encontrar. Los días que siguieron al enfrentamiento con don Rodrigo trajeron una intimidad nueva y frágil entre Isabela y Santiago. Las palabras que él había pronunciado, los Morales nunca abandonan a su familia, habían creado un espacio emocional que ninguno de los dos sabía exactamente cómo navegar. Isabela se encontraba observándolo con nuevos ojos mientras trabajaba en los campos, notando la fuerza en sus hombros cuando levantaba sacos de grano, la gentileza en sus manos cuando alimentaba a los animales, la manera en que su rostro se suavizaba cuando los gemelos corrían hacia él con preguntas o historias. ¿En qué piensas?, le preguntó Santiago una tarde, cuando la encontró contemplando el atardecer desde el porche. Isabela se sonrojó, dándose cuenta de que había estado perdida en pensamientos sobre él. En lo diferente que es todo ahora, admitió. Hace 2 meses, mi mayor preocupación era si los gemelos tendrían suficiente comida para sobrevivir otro día. Ahora, continuó Santiago sentándose junto a ella en el escalón de madera. ¿Cuáles son tus preocupaciones? Isabela vaciló. ¿Cómo podía explicarle que su mayor preocupación ahora era que este sentimiento de felicidad y pertenencia fuera demasiado bueno para durar? Que don Rodrigo regresaría con métodos más crueles, que Santiago se diera cuenta de que una mujer con tanto equipaje emocional no valía la pena. Tengo miedo, confesó finalmente, miedo de acostumbrarme demasiado a esto, a nosotros, y luego perderlo todo otra vez. Santiago la miró durante un largo momento, sus ojos oscuros reflejando la luz dorada del atardecer. Isabela, dijo suavemente, ¿sabes cuál es la diferencia entre un médico y un granjero? Ella negó con la cabeza, confundida por el cambio de tema. Un médico trata de curar lo que ya está roto, explicó Santiago. Pero un granjero planta semillas con fe en el futuro, planta sin garantías, pero con esperanza de que crezca algo hermoso. Isabela sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Y qué has estado plantando aquí, Santiago? Una vida, respondió él simplemente. Una familia, un futuro contigo. Antes de que Isabela pudiera responder, el sonido de un carruaje acercándose los interrumpió. Pero esta vez no era el galope agresivo de don Rodrigo y sus hombres, sino el trote elegante de un solo caballo tirando de un carruaje pequeño y bien mantenido. Santiago se tensó inmediatamente, colocándose protectoramente frente a Isabela. Los gemelos, que habían estado jugando en el patio, corrieron hacia ellos con expresiones preocupadas. Del carruaje descendió un hombre mayor, vestido con un traje negro impecable, cargando un portafolios de cuero. Su apariencia era la de un profesional de la ciudad, posiblemente un abogado o notario. «¿Señor Santiago Morales?», preguntó el hombre con voz educada pero formal. «Sí», respondió Santiago cautelosamente. «¿Y usted debe ser la señora?» Isabela Herrera se dirigió hacia Isabela con una ligera inclinación. «Mi nombre es don Alfonso Castillo, notario de Madrid. He estado buscándola durante meses». El corazón de Isabela se detuvo. «¿Buscándome? ¿Por qué?» «Soy el albacea del testamento de su difunto esposo, Diego Vázquez», explicó el notario, abriendo su portafolios. «Hay asuntos legales importantes que requieren su atención inmediata». «No entiendo», murmuró Isabela, sintiendo que las piernas le temblaban. «Don Rodrigo dijo que Diego no dejó nada para mí». «Don Rodrigo», dijo el notario con una expresión que sugería que conocía bien el carácter del anciano, «no tenía acceso al testamento completo. Su hijo fue muy específico sobre mantener ciertos aspectos en secreto hasta que pudieran ser ejecutados apropiadamente». Santiago tomó la mano de Isabela, ofreciéndole su apoyo silencioso. «¿Qué tipo de asuntos?», preguntó. Diego Vázquez, previendo posibles conflictos con su padre, estableció un fondo fiduciario considerable para su esposa e hijos.
explicó don Alfonso, sacando documentos del portafolios. Además, compró secretamente una propiedad en Sevilla a nombre de Isabela, completamente independiente de los bienes familiares de los Vázquez. Isabela se sintió mareada. ¿Una propiedad? ¿Un fondo fiduciario? Sí, señora. Su esposo fue muy previsor. Sabía que su padre podía ser difícil en caso de que algo le pasara a él. Don Alfonso le entregó una serie de documentos. La cantidad es considerable, suficiente para garantizar una vida cómoda para usted y sus hijos en cualquier parte de España que elija. El mundo de Isabela se tambaleó. La seguridad financiera, la independencia, una nueva vida lejos de don Rodrigo y sus amenazas, todo estaba al alcance de sus manos. Los gemelos podrían tener educación, oportunidades, un futuro sin las limitaciones de la vida rural. Pero mientras miraba los documentos, su mirada se desplazó hacia Santiago, que había permanecido silencioso desde las revelaciones del notario. Su expresión era cuidadosamente neutral, pero Isabela pudo ver el dolor apenas contenido en sus ojos. «¿Cuánto tiempo tengo para decidir?», preguntó con voz temblorosa. «La propiedad en Sevilla está disponible inmediatamente», respondió don Alfonso. «De hecho, he traído un carruaje apropiado para el viaje si desea partir hoy mismo. Sería lo más seguro considerando las complicaciones con don Rodrigo». Isabela miró a los gemelos, que la observaban con expresiones confundidas pero esperanzadas. Miró la granja que había llegado a amar, los campos donde había aprendido lo que significaba el trabajo honesto, la casa donde había encontrado paz, y finalmente miró a Santiago, el hombre que había salvado más que sus vidas, había salvado su capacidad de amar otra vez. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. «Por supuesto», asintió don Alfonso, «pero no demasiado tiempo, me temo. Don Rodrigo ha estado haciendo preguntas, y si descubre la existencia de estos fondos, podría complicar las cosas legalmente». Cuando el notario se retiró a su carruaje para pasar la noche en el pueblo, Isabela se encontró frente a la decisión más difícil de su vida, la seguridad del pasado o la incertidumbre del amor. Aquella noche, Isabela no pudo dormir. Caminó hasta la ventana de su habitación y contempló los campos plateados por la luz de la luna. En la distancia podía ver la silueta de Santiago sentado en el porche, igualmente despierto, igualmente luchando con pensamientos que no podía compartir. A las primeras luces del amanecer, Isabela tomó su decisión. Encontró a Santiago en el establo, ordeñando a Esperanza con movimientos mecánicos que revelaban su distracción. Cuando la vio entrar, sus manos se detuvieron, pero no levantó la vista. «He decidido», anunció Isabela con voz clara y firme. Santiago cerró los ojos como si se estuviera preparando para un golpe. «Entiendo», murmuró. «Los niños merecen todas las oportunidades que puedas darles». «Sí, las merecen», acordó Isabela, acercándose lentamente. «Merecen crecer en un hogar lleno de amor genuino. Merecen un padre que los vea como la bendición que son. Merecen una madre que sea verdaderamente feliz». Santiago levantó la vista entonces, confundido por el tono de su voz. «Voy a rechazar la propiedad en Sevilla», continuó Isabela, con una sonrisa que iluminó toda su cara. «Pero voy a aceptar el fondo fiduciario, y voy a usar parte de ese dinero para modernizar esta granja, para convertirla en algo especial». «Isabela, ¿qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que quiero quedarme», declaró ella, tomando sus manos manchadas de leche entre las suyas. «Quiero quedarme contigo, construir una vida contigo, ayudarte a sanar no solo tu corazón, sino también el de la gente de este pueblo que necesita un médico que los entienda». Santiago se levantó tan rápido que Esperanza mugió en protesta. «¿Estás segura? ¿Realmente segura? Porque una vez que haga esta elección, interrumpió Isabela, acercándose hasta que sus frentes casi se tocaron, «estaré donde pertenezco, contigo,
Santiago la tomó en sus brazos entonces, girándola en el aire, mientras ella reía con una alegría que no había sentido en años. Cuando la bajó, sus labios se encontraron en un beso que sabía a promesas cumplidas y futuros compartidos. «Te amo», murmuró Santiago contra sus labios. «Te amo tanto que pensé que me moriría si te ibas». «Te amo también», respondió Isabela, «y nunca más vamos a tener que despedirnos». Su momento fue interrumpido por los gritos emocionados de los gemelos, que habían presenciado la escena desde la puerta del establo. «¡Mamá va a casarse con Santiago!», gritó Mateo, corriendo hacia ellos. «¡Vamos a ser una familia de verdad!», añadió Lucía, saltando sobre su pie ya curado. 3 días después, don Alfonso regresó para formalizar los documentos de rechazo de la propiedad sevillana y la aceptación del fondo fiduciario. Pero no vino solo. Don Rodrigo lo acompañaba, con el rostro contorsionado por la furia al enterarse de la existencia del dinero secreto de su hijo. «No puedes permitir que se quede con esa fortuna», gritaba al notario mientras se acercaban a la granja. «Es una asesina». «Don Rodrigo», respondió don Alfonso con paciencia profesional, «los documentos son legales e irrefutables. Su hijo fue muy claro en sus instrucciones». Cuando llegaron al patio, encontraron una escena que detuvo a don Rodrigo en seco. Santiago estaba enseñando a Mateo a tallar madera, mientras Isabela y Lucia plantaban flores junto a la casa. Era una imagen de felicidad doméstica tan pura que incluso el corazón endurecido del anciano se vio forzado a reconocerla. «Isabela», dijo don Alfonso, acercándose con los documentos finales, «solo necesito su firma en estos últimos papeles». Pero don Rodrigo se interpuso. «No firmes nada», demandó. «Ese dinero pertenece a la familia Vázquez. Ese dinero», corrigió Santiago, levantándose para enfrentar al anciano, «pertenece a la esposa e hijos de Diego, tal como él quiso». «Diego estaba confundido por ella», gritó don Rodrigo. «Si hubiera sabido qué tipo de mujer era realmente, habría hecho exactamente lo mismo», interrumpió una voz nueva. Todos se volvieron hacia el camino, donde un joven elegantemente vestido se acercaba a caballo. Isabela lo reconoció inmediatamente como Carlos Vázquez, el hijo menor de don Rodrigo, quien había estado estudiando leyes en Barcelona. «Carlos», murmuró don Rodrigo, claramente sorprendido, «¿qué haces aquí?» «Vine tan pronto como me enteré de los rumores sobre Isabela», explicó Carlos, desmontando de su caballo. Se acercó a Isabela con una sonrisa cálida. «Hermana», dijo, tomando sus manos, «lamento mucho lo que has sufrido». «Carlos, no entiendas», comenzó don Rodrigo. «Entiendo perfectamente, padre», interrumpió Carlos con firmeza. «Entiendo que has permitido que el dolor por la muerte de Diego te ciegue a la verdad. Diego amaba a Isabela más que a su propia vida, y estas acusaciones que has estado esparciendo son no solo falsas, sino crueles». Don Rodrigo se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. «Pero ella era la luz de los ojos de mi hermano», declaró Carlos. «Y estos niños son mis sobrinos, sangre de mi sangre. Si los deshonras a ellos, me deshonras a mí». El viejo patriarca miró alrededor del círculo de rostros que lo rodeaban. Su hijo menor defendiendo a Isabela, el notario esperando pacientemente con documentos legales irrefutables, Santiago con expresión protectora pero no agresiva, y Isabela sosteniendo a sus nietos con dignidad inquebrantable. Estoy muy cansado», murmuró finalmente don Rodrigo, y por primera vez desde que Isabela lo conocía, parecía su edad verdadera. Isabela firmó los documentos con mano firme. Una semana después, ella y Santiago se casaron en una ceremonia simple en la pequeña iglesia del pueblo, con los gemelos como testigos de honor y Carlos representando a la familia de Diego. Con parte del fondo fiduciario, transformaron la granja en un lugar próspero donde Santiago pudo establecer una pequeña clínica para atender a los campesinos de la región. Isabela aprendió a asistirlo,
descubriendo un talento natural para la medicina herbal. Los gemelos crecieron felices y saludables, con Mateo desarrollando pasión por la agricultura moderna y Lucía descubriendo un don para la música en el piano de Santiago. Y cada noche, cuando Santiago tocaba melodías que ya no eran melancólicas, sino llenas de esperanza, Isabela se acurrucaba a su lado y recordaba cómo una tormenta había traído no destrucción, sino el comienzo de la vida más hermosa que jamás había imaginado. Porque a veces, cuando todo parece perdido, el amor encuentra una manera de florecer en los lugares más inesperados, plantando semillas de esperanza que crecen hasta convertirse en algo hermoso y eterno. Para más historias que tocarán tu corazón y te inspirarán a creer en segundas oportunidades, suscríbete y acompáñanos en más relatos de amor, redención y esperanza que cambiarán tu día.